Radio with you. Desde el sábado rigen las nuevas tarifas del transporte público urbano en el área metropolitana de Buenos Aires. Subió el boleto un 10%, que se va a sumar a los tres otros aumentos, en realidad son tres en total, los escalonados que anunció a fines del año pasado el Ministerio del Transporte. En total van a ser de un 40% los incrementos, todos en la primera mitad del año, para que no se junten con las elecciones. Se fue a 16,50 el sábado, el boleto mínimo de hasta 3 kilómetros, pero va a llegar a 18 pesos ahora en marzo. Hay gente que lo celebra en provincias donde ya se pagaba esto desde hacía tiempo, pero la verdad que es un dolor de bolsillo fuerte para los que acá en la ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires muchas veces se toman 2 o 3 colectivos. Para ellos hay un atenuante que es el boleto multimodal, el descuento que hay sobre el segundo y tercer pasaje que uno pague, pero de todas maneras para la gran mayoría que no usa esto, el incremento también es muy sensible. Subió también el tren, subió desde un piso más bajo, por supuesto, pero el subte, que brinda un servicio muy pobre y que está en boca de todos últimamente por este fallo del juez Gallardo que dispuso que no se pague cuando no haya escaleras mecánicas y demás, el subte se va a 21 pesos. O sea, es un montón de plata para seguir viajando como el orto, dicho mal y pronto, en la ciudad de Buenos Aires. Y además para ser coherentes con nuestra consigna de hoy, ¿no?, que también habla de esas anatomías. En línea está Eduardo Riz, o Eduardo Rece, que ahora nos va a decir cómo se pronuncia su apellido, que es arquitecto, urbanista, director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Por qué lo convoqué? Porque me interesa una dimensión del boletazo. La gente, a partir de que aumenta mucho el boleto, empieza a encerrarse en su barrio, deja de moverse por la ciudad, deja de tener derecho a la ciudad en el término en el que estamos acostumbrados o lo conocemos. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por atenderme. Ale Berkovich te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Sí, se dice Rece. Se dice Rece, ok, perfecto. Sí. Eduardo Rece. Por lo Rece. menos mi abuelo pronunciaba con un alemán gutural así. Perfecto, bien. Eduardo, entonces, ¿es correcta la pregunta que me hago? ¿Influye este aumento? Porque la pregunta sería si hay algo más que lo económico detrás de un aumento del boleto en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que con su conurbano, se sabe, tiene más de 10 millones de personas viviendo. Sí, la respuesta es sí. Y no solamente sí desde un punto de vista teórico, en el sentido de que, bueno, todo aumento de precio de un producto, de un servicio, reduce o tiende a reducir su consumo, sino además nosotros tenemos una trágica experiencia muy clara, que fue el 2001, 2002, y claramente cuando empezaron a masificarse los programas de empleo, que no sé si llegan a acordarse los oyentes o vos, que era el plan Jefas y Jefes. Sí, claro, 2002. Exactamente, que eran 150 pesos. Uh-huh. Esos 150 pesos, no es cierto que iban a la comida como destino único, porque los chicos podían eventualmente comer por lo menos los días de semana en la escuela, los alumnos, los adultos en los comedores de los barrios, etcétera. Iban al viaje, porque el viaje no admite posibilidades. Vos tenés que irte al colectivo, irte al tren y pagarlo. Y efectivamente, si vos no viajás, si vos no te movés, la situación de aislamiento limita de una manera trágica tu vida. Entonces nosotros tenemos una experiencia lamentable, social, muy cercana, que fue la crisis del 2001, donde el proceso de aislamiento de los barrios fue trágico para esas familias y para esos barrios. Claro, mi hermano, que es sociólogo, lo hablaba con él el fin de semana y me decía, mira, hay un ejemplo que es muy concreto. El pibe que en la esquina de mi casa, en la calle Uriarte, para autos y les limpia los vidrios del auto o les pide una moneda,
por ahí viene del tercer cordón del conurbano, y en la medida en la que se encarece la posibilidad de viajar para él, se reducen las chances de llegar a limpiarle el vidrio o a pedirle una moneda a un auto de alta gama, de clase media o media acomodada, y lo tiene que pedir en el cruce de dos rutas en el tercer cordón, donde nadie le va a parar y donde no va a tener ni siquiera acceso a esa moneda. Sí, es a eso, al hospital, a la escuela, a cualquier cosa. Es decir, por eso por ejemplo, para la dictadura era tan claro el tema del aislamiento de los sectores populares, porque cuanto vos más aislados tenés a los sectores populares, más garantía de perpetuación de la pobreza tenés, más garantía de domesticación de los sectores populares tenés para que no protesten, para que puedan entregar su fuerza de trabajo por menos salario, etcétera. El aislamiento es una herramienta increíblemente potente precisamente para garantizar las condiciones de justicia. Por eso el transporte, pero no solo el transporte, cualquier medio, cualquier posibilidad de movilidad durante este gobierno aumentó de una manera tan dramática, y cualquier servicio aumentó de una manera tan dramática, porque si lo extendés a cualquiera de los otros servicios públicos, efectivamente vos recortás la posibilidad de integración social. Los servicios públicos, de los cuales el transporte es uno esencial, digamos, son los que garantizan la integración de la gente a la ciudad, a la sociedad, etcétera. ¿Por qué, Eduardo, ¿por qué debería el Estado destinar dinero a subsidiar el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires y no la misma cantidad de dinero en provincias, por ejemplo? ¿Hay algún argumento para eso? No. El transporte tendría que estar, tiene en cualquier lugar del mundo el transporte tiene un porcentaje de subsidio. Sí, bueno. En Tokio, en cualquier lado. Sí. Ahora vimos el caso extremo, no me acuerdo si en Holanda, en Bélgica, del primer sistema de transporte gratuito total, ¿no? Exactamente. Con lo cual, no estamos hablando de que solo en el área metropolitana tiene que estar subsidiado y en el resto de la ciudad. Bueno, no. Pero ahí lo que dicen los detractores de los subsidios es: no hay guita y es injusto que la poca guita que haya vaya a subsidiarles el boleto a los porteños o a... Bueno, ¿Qué decís frente a eso vos? No es cierto que no hay plata, hay muchísima plata. Por ejemplo, si yo elevo todos los sistemas de transporte, castigo a los sectores populares y por lo tanto, pero sí beneficio, por ejemplo, a los sectores de mayor poder adquisitivo que se pueden ir a barrios más alejados, countries, etcétera. Y a los countries, etcétera, no le cobran un peso. La renta del suelo, que significa adicional, que significa aumentar el precio del transporte, es gigantesca. Es una transferencia a los desarrolladores inmobiliarios invisibilizada gigantesca. A ver, explícala de vuelta para que se entienda bien. ¿Cómo es la transferencia? ¿Cómo opera esa transferencia a través de la suba del transporte? Y cuanto más barato es el transporte público, más barato es también un lote en la periferia. Entonces, si vos lo que haces es el transporte, en vez de convertirlo en un derecho, lo convertís en un privilegio, obviamente el lote, el tradicional lote donde los sectores populares pueden asentarse o pueden irse a vivir, que en general requiere tomar 2 o 3 colectivos, aumenta de precio mientras habilitas una cantidad enorme de barrios cerrados, countries, equipamientos de prestigio, etcétera, a los que no le cobran ninguna renta por incrementarle los precios del suelo gracias a esas medidas. Ellos tienen posibilidad de financiar el transporte a través de la renta que le transfieren a los desarrolladores inmobiliarios. Es una decisión política cobrarle o no cobrarle a Nordelta la renta del suelo. Estamos hablando con Eduardo Rece, que es arquitecto, urbanista y director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS. Estamos hablando sobre las consecuencias no obvias, no evidentes del boletazo que rige desde el sábado, porque claro, la evidente es: me va a costar más llegar al laburo, gano menos plata, mi sueldo es menor ahora, pero estas cosas más estructurales de las cuales habla Eduardo me parece que
valen la pena también una pequeña discusión. ¿Crees, Eduardo, que incluso puede haber más gente viviendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires por esto de no irse, no volverse a un lugar que de repente quede a 50 kilómetros, ahorrarse esa guita? Digo, en casos extremos, ¿no? No, por supuesto que sí. La explicación de por qué hay más gente en la calle es por eso. La explicación de ¿sí? por qué... ¿Así nomás? Sí, absolutamente. La explicación de por qué en los 80 hubo esa ola que creo que todos, bueno, creo que muchos recordarán, perdón, de tomas de casas en San Telmo, ¿te acordás? Sí. Que fue muy muy fuerte en los 80, es porque precisamente la dictadura había hecho lo mismo con el boleto, con el transporte, y por lo tanto entonces ya no podías irte a vivir a la periferia, con lo cual tenías que tomar en el centro de Buenos Aires. La toma de casas en el centro de Buenos Aires responde a la reducción a cero del subsidio del transporte de los sectores populares. Eduardo, te saluda Noelia Barral Grijera. Vos mencionabas, ¿cómo estás? Hace un ratito una palabra que también estuvo en boca de todos a propósito del transporte público, a propósito del transporte como política de Estado, que es Nordelta. ¿Cómo encaja en todo esto el hecho de que en Nordelta haya costado tanto que se permita el ingreso del transporte público? Bueno, ese es un caso más clásico de discriminación, ¿verdad? O sea, ahí no solamente había una cuestión de que si entraban por una cuestión de costo del boleto, etcétera, etcétera, sino que no querían viajar con ellos. Es casi lo mismo que pasa en Puerto Madero. Puerto Madero es una corporación pública y desde que Puerto Madero se construyó no dejaron pasar ninguna línea de colectivo nueva, más que las tradicionales que ya estaban antes de la urbanización del puerto. Es cierto, eso es rarísimo, ¿no? Hay un montón de torres, un montón de gente viviendo. Tenés muchísima más gente laburando, claro. Y no dejas ni una línea de colectivo nueva, y la única línea de transporte nueva que hubiera, ¿te acordás que era un tren que solo cubría el interior de la urbanización de Puerto Madero, que era un trencito eléctrico? Hacía 3 estaciones. No, claro. Una aventura de vidista. No, pero eso es discriminación bruta, vulgar, tremenda, de los sectores más enriquecidos en este país, ¿no? Bien, Eduardo, mil gracias. La verdad que nos aportaste una óptica nueva a esto y bueno, esperemos que le empiecen a prestar atención porque el camino del boleto hacia el cielo parece no detenerse nunca. 40% este año, ya por encima de la inflación, y la intención de eliminar completamente todo subsidio, ¿no? Sí, lo mismo con el resto de los servicios, Alejandro, ¿eh? Es decir, toda imposibilidad de conectarte a un servicio público, sea agua, transporte, cloaca, etcétera, lo que rompe es la integración social. Eduardo Rece, arquitecto, urbanista, director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, estuvo conversando con nosotros. Gracias, Eduardo. Chao, gracias. Hasta luego. Faltan 10 minutos.